Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa De Aquí y de Allá en macortv.com, como siempre con sus anfitriones Beatriz Rangel. Y Carlos José Rangel, hoy nuevamente dedicaremos una media hora de su tiempo o un poco más para conversar sobre sucesos, eventos y situaciones de gran impacto ocurridos la semana pasada, aquí y allá. Los primeros viernes de cada mes, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos publica las cifras oficiales de empleo y desempleo en el país. Este viernes pasado, sorprendiendo a los analistas que esperaban un repunte con cerca de 1 millón de empleos nuevos, hubo gran decepción, debido a que solamente se crearon menos de 300.000 empleos en el mes de abril. Unos 265.000, perdón, Realmente fueron 264.000, pero la recuperación del nivel de empleo prepandemia no se espera de ninguna manera que sea rápida, porque aún a un nivel promedio de recuperación de 300.000 empleos mensuales, tomaría algo más de un año para que el mercado laboral llegue a los niveles de febrero del 2020. Eso sin contar el crecimiento natural de la fuerza de trabajo. Pero es que además, yo lo que pienso es que todo este episodio del COVID-19 aceleró tendencias latentes en la economía como fueron la marcha inexorable hacia la automatización y dos, eh, aumentó la irrelevancia de algunos sectores económicos. Como consecuencia de ello, cuando se restituya plenamente la actividad económica mundial, va a haber unos empleos que no van a existir y va a haber entonces eso que se llama un choque o un desnivel entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, Sí. porque van a empezar a demandar perfiles profesionales distintos a los de la pandemia, a los que prevalecían antes de la pandemia. Sí, no, es natural. O sea, hay una reestructuración del trabajo, no solamente por la oferta del empleo, sino perdón, la oferta que tienen los empleadores, sino lo que ofrecen los empleados. Se ha visto que mucha gente está reevaluando lo que quiere hacer. Hay gente que simplemente se fue de un tipo de negocio en el que estaba, por ejemplo, en ventas y ese tipo de cosas, a otras situaciones en las que no tienen que estar tan, como llaman, en la primera línea, relacionados con gente y interactuando menos. Eso ha ocurrido. Así definitivamente hay una reestructuración y eso se refleja en parte en el análisis perdón, en el informe del Departamento del Trabajo. Ahora, lo que sí quiero puntualizar es que, por supuesto, las reacciones ante esta noticia fueron muy diversas. Los mercados de valores, o sea, siempre dicen que lo que es mala noticia para la calle principal de un pueblo es una buena noticia para Wall Street. Efectivamente, una vez que salió el informe el Departamento del Trabajo, los mercados de valores, los índices de mercado de valores subieron a niveles récord. Principalmente porque se espera entonces que la Reserva Federal mantenga sus políticas que han sido muy favorables a la inversión. Cosa interesante, en este informe, uno de los sectores de empleo que bajó fue manufactura, que como tú dices, aparentemente, a pesar de que manufactura está verdaderamente repuntando, tiene dos cosas que están ocurriendo. Primero, la automatización, como bien lo señala, y segundo, una grave crisis subyacente pues, en todo lo que es la economía, que es que las cadenas de suministro están totalmente quebradas en este momento y ahí están ocurriendo escaseces de cosas tan sencillas como partes para automóviles, lo cual hace que crezca el precio de los automóviles usados y que disminuye la oferta carros Bueno, eléctricos. mira, O sea, desde el está punto de ocurriendo cosas vista, muy desde el punto de interesantes en la vista de economía. distribución automotriz, esa industria está completamente descoyuntada. Ujú. La mayoría de los concesionarios no tienen vehículos Sí, y la mayoría y los vehículos usados, que cuando alguien entrega un vehículo usado, la agencia que lo recibe
además de limpiarlo, repintarlo, o sea, acomodarlo, no tienen los repuestos para hacerlo. Entonces, la cadena de producción de vehículos está completamente paralizada. Sí. Añádele a eso que empresas como la General Motors están cambiando por completo su columna dorsal de producción porque ya se propusieron que para el 2050 sí. no van a tener sino carros eléctricos. Entonces están reacomodando las líneas de producción, aumentando las líneas de producción de carros eléctricos, reduciendo las de los carros normales y corrientes a combustión. Entonces estamos ahorita en un proceso de verdadero descalabro de la cadena de la cadena de suministro. Sí, este, la, lo que es el sector de Así que si ustedes, almacenamiento, señores que nos están escuchando, tienen depósitos y un demás, carro, perdón. cuídenlo, háganle el servicio, cuídenlo de que no lo choquen la cantidad de mentes que manejan en la ciudad de Miami Eh, y, y tengan muchísimo cuidado con su vehículo porque es que no, si se lo chocan ni siquiera van a tener cómo repararlo. sí, bueno, no, sí, está muy mal ese sector. Otro sector que me llamó la atención de que bajó el nivel de empleo es el sector de construcción. Porque si tú te pones a ver, con las tasas de interés tan bajas, con la demanda por nueva vivienda tan alta, uno pensaría que el sector construcción estaría repuntando. Pero aparentemente en ese caso sí es escasez de mano de obra. Y por supuesto también el problema de los suministros. El sector construcción está golpeado también por el COVID en ese sentido. Pero todo esto son descalabros que me parece a mí que son Bueno, ¿y qué coyunturales. opinas tú el ataque cibernético a a la red de pipelines de Colonial, que es la empresa que lleva la, la mayoría del combustible a la costa este de los Estados Unidos desde Houston? Desde, desde el sur, desde el sur, desde Texas y Luisiana hacia el sector noroeste, que es el que más demanda este tipo de cosas. Bueno, hay un efecto inmediato que es que subió el precio de la gasolina. Como te digo, y una cosa que me llamó la atención es que la gente a la que se le atribuye este ataque, que creo que se llaman The Dark o algo por el estilo, Dark Side. Dark Side, exactamente, el Dark Side, el lado oscuro, viene algo así, supongo que de Star Wars, de Guerra de la Galaxia. Dice que se le atribuye el ataque, pero que no lo ha admitido. Dice que ellos no son terroristas, sino que simplemente están en este tipo de asuntos por el dinero, por la recompensa monetaria. Pero este grupo de Dark Side está ubicado en Rusia. Y en Rusia no suceden cosas sin que el gobierno esté detrás de ellos. Así que hay algo ahí que evidentemente la reacción en los Estados Unidos por parte del gobierno ha sido muy severa y que creo que puede tener consecuencias bastante negativas en el ¿De futuro. veras en qué sentido? Porque yo no los he visto que tomen ninguna medida con el tema de Rusia. Yo te voy a decir una cosa. Este tema de Rusia ha llegado donde ha llegado porque tanto Europa como los Estados Unidos lo han permitido. Ujú. El, tanto acomodo, tanto intento por congraciarse con Putin, a mí me parece que ha sido la política más equivocada del mundo. A ese señor le habían tenido que poner sus límites desde el día uno, porque obviamente el señor tiene en su mente una, una estrategia de debilitamiento de Occidente. Tú no le puedes permitir que tenga éxito, porque es como si te hicieras el harakiri. Él, él decidió que va a reconstruir el imperio ruso Sí. y que el imperio ruso empieza en Moscú y termina a donde el poder ruso llegue. Y en Rusia el gobierno ruso se ha tomado el espacio cibernético y desde ahí salen cualquier cantidad de plataformas para uno eh, descuadrar completamente las transacciones en el sector financiero. Otro para paralizar
los intercambios comerciales. Otras plataformas han servido para darle soporte al crimen organizado transnacional. Porque Entonces, esto ¿qué es criminal estamos organización esperando transnacional. para El Dark hacer Side se algo en serio? admite que es una organización criminal. Y una organización ¿Qué? que el Dark Side admite que es una organización criminal con fines de lucro, que lo que está buscando es dinero. Es obviamente crimen transnacional organizado. Y se le acoge en el seno de un país sumamente rígido en su en nivel autoritario como es Rusia. O sea que, cosa que uno tiene que decir, no lo hace sin consentimiento del gobierno. O sea que evidentemente eh, Bueno, están I aliados. rest my case, como dicen los abogados aquí, de todo eso que tú estás diciendo, porque es exactamente lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que es, si, si Occidente no se pone, no enfrenta con seriedad este desafío que representa la toma del espacio sideral por parte, o el cibernético, perdón, del espacio sideral también, pero el Tanto, cibernético que es más tanto. importante, por parte de Rusia y sus organizaciones criminales, siendo que ya entramos en la era de la economía digital, vamos a tener severos problemas de disrupciones provocadas cuando no es DarkSide. Hace 3 años no desbarataron otra plataforma similar que se llamaba Avalanche. Ujú. ¿Y cuántas otras nos viven desbaratando todos los días? Pero yo no Eso, creo que es un eso como problema de uno. estar enfrentando plataforma por plataforma. Es un problema de estar yendo donde el que autoriza y crea esas plataformas y decirle, hasta aquí llegamos, señor. Sí. Bueno, no sé qué va a ocurrir, pero hay o sea, hoy leí un email que me llamó mucho la atención, que decía, el titular era en defensa o cómo se defiende la democracia. Porque prácticamente por qué hay que defender la democracia. Entonces yo estaba pensando, caramba, qué pregunta tan horrorosa que hay que hacer, que uno tiene que dar por sentado que hoy en día hay que defender la democracia. La democracia hay que defenderla porque tiene demasiados enemigos, demasiados poderosos, empezando por Rusia, siguiendo por China, en Latinoamérica ni se diga lo que está ocurriendo. La democracia está a la defensiva en este momento a nivel mundial. Como bien lo sabes, tuvimos un foro en donde se hablaba de eso. Y ahorita cuando hablemos acerca del tema siguiente en Latinoamérica, yo creo que se ve claramente que hay una debilidad en lo que es la defensa de la democracia, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, debido a que no hay, bueno, yo estaba pensando en esto, que la democracia de por sí es por supuesto pluralista y quiere escuchar opiniones, compartir opiniones, etcétera, y quiere llegar a una especie de consenso. En cambio, el autoritarismo totalitario, por su naturaleza, no lo es así. O sea, que de cierta manera, por naturaleza, el autoritarismo totalitario es mucho más fuerte que la democracia en términos de toma de decisiones y ejecución de planes. ¿Mm? Bueno, vámonos para América Latina y el Caribe. Sí, queríamos hablar hoy acerca de AMLO, Andrés Manuel López Obrador de México. Y porque ya se está acercando en julio de este año una gran elección en México. Y la promesa electoral de AMLO era renovar radicalmente a México, combatiendo la corrupción y las élites neoliberales para reducir la desigualdad y la pobreza. Esa promesa populista tradicional y seductora. Sí, pero a los 2 años y con una elección que se le viene ya encima en julio, AMLO difícilmente puede decirse que haya cumplido esa promesa. A pesar de que seguir con alta popularidad personal en las encuestas, yo creo que AMLO es un peligro serio de revertir el proceso de democratización de México. Hay que recordar que México, a partir de la revolución, contó con una democracia corporativista completamente controlada por un partido que era omnipotente, que era el PRI. Ese proceso eh, se, se comenzó a corregir en los años 90
bajo la presidencia del presidente Cedillo, quien aprobó un conjunto de reformas importantísimas, tanto dentro de las instituciones electorales como la administración de justicia, como la separación de poderes. Esa agenda de reformas fue seguida por el presidente Fox. Después vinieron Calderón, que era también del PAN como Fox, y después vino Peña Nieto, que era del PRI. Calderón y Peña Nieto se dedicaron a la fiesta de la corrupción y no hicieron absolutamente nada por continuar el sendero creado por Cedillo y Fox. Esa es la realidad. Entonces, AMLO ahora ha cabalgado sobre el descontento de los mexicanos por esa corrupción abyecta de las administraciones Calderón y Peña Nieto, y el señor le han dado máximos poderes porque tiene más de 2/3 de mayoría en el Senado y en la Cámara. Por eso él ha podido revertir las concesiones al sector privado en la industria petrolera, aumentar el intervencionismo del Estado, suspender obras y dedicar recursos a unas obras de refinería petrolera que habían sido desechadas hace muchísimo tiempo por considerarlas como antieconómicas, pero él las quería colocar en su estado de trabajo. Yo creo que esta administración está creando unas presiones que podrían resultar insostenibles al enjambre institucional mexicano. Sí. Además, o sea, ha tenido esas instituciones que tú decías que hicieron Cedillo y Fox, independientes, pues, y básicamente fiscalizadores del Estado, ahorita están bajo ataque por parte de AMLO y su partido Morena. Porque se ha visto una creciente injerencia en todos esos organismos civiles independientes, la prensa inclusive, que está volteada, o sea, está totalmente abyecta al gobierno, y otros órganos esenciales para la democracia. Incluso el ejército debería ser apolítico, aparentemente se está politizando algo, pues, en relación con bajo el mandato de AMLO. Habíamos conversado hace un par de semanas acerca del intervencionismo de AMLO en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, que es el organismo independiente, una especie de fiscalía que administra el acceso libre a la información pública y que permite que la prensa pueda revisar la corrupción, pueda ver qué es lo que está haciendo el gobierno. Los ataques de AMLO contra la prensa son lapidarios y la tiene totalmente bajo control. Esta semana, además, vimos una arremetida directa contra una organización no gubernamental llamada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el MCCI. Bueno, pero es que tú no viste la rueda de prensa que sirvió de gatillo contra esa organización no gubernamental. Los medios que concurren ahora a las ruedas de prensa diarias de López Obrador son medios montados por su partido y por su gente y leales al gobierno. Entonces hubo una señorita que se levantó de uno de esos medios y le dijo: mire, presidente, ¿y usted no cree que Estados Unidos se está metiendo en nuestra democracia y está tratando de enfrentarnos porque a través de la institución esta están poniendo dinero? Total, fue una acusación contra la organización y contra el gobierno de Estados Unidos. Y entonces él, con su vocecita así hipocritona, dijo: bueno, pues fíjese que no me había dado cuenta, pero ahora que usted lo denuncia, creo que sí hay razones por las cuales escribirle una nota de protesta al gobierno de Estados Unidos y ver todo lo que está haciendo esa organización. Y de ahí se lanzó esta andanada contra esa organización no gubernamental. Bueno, esta organización, por supuesto, lo último que había denunciado era parte de lo de la Ciudad de México, el desastre que ocurrió en el metro. Ha denunciado, ¿cómo se llama? La adquisición de vacunas sin verdadera transparencia en los contratos, cosas por el estilo, inclusive la injerencia religiosa en el gobierno.
AMLO está acusando a los mexicanos contra, ¿cómo se llama? Con la corrupción y la Y bueno, claro, pero impunidad y de mientras golpistas. tanto las denuncias de esa organización, que era sobre la adquisición de vacunas sin ninguna transparencia, el colapso del metro en la Ciudad de México, que fue monda y lirondamente porque la, la, la participación de la corrupción era tan alta en el contrato que sustituyeron los materiales, recortaron los insumos y pues pasó lo que pasó. Sí, y Y, eso fue justamente mientras Morena los partidos de AMLO estaban gobernando la Ciudad de México. exacto. Sí. Bueno, pero resulta que al día siguiente de esa conferencia que tú estás diciendo y al día siguiente que se le presentó la queja directa a los Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris hizo una conferencia telefónica en preparación de la visita que va a tener a México y a Guatemala en junio de este año. Y AMLO no sacó a relucir este asunto de los fondos de USAID que se le dan a la organización no gubernamental. Pero planteó cosas así como eso de que ellos iban a tratar de plantar árboles para combatir el problema de cambio climático que está afectando a Centroamérica y ayudar a la migración, pero que les gustaría llegar a un acuerdo a los Estados Unidos de una siembra de árboles y entonces que los Estados Unidos diera visas de trabajo a los mexicanos. No parece que hubiese llegado a nada. Aparte del hecho de que se retiró de la conferencia y dijo que lo iba a hacer desde antes, dejando entendiendo pues a la vicepresidenta de los Estados Unidos eh, sin haber A mí me llegado a ningún. parece que francamente estamos, estamos ante la crisis de la función diplomática. Porque si AMLO se retira, la señora Kamala Harris ha debido en el acto decir, doy por terminada esta conferencia. ¿Cómo se iba a quedar ella ahí? Sí. Yo no sé qué pasó ahí, pero es que además AMLO, tú sabes que es bien machista, así que quién sabe si le interesaba hablar con una vicepresidente en vez de con el presidente. Quién sabe. Pero es que, los, yo, pero es que AMLO no puede decidir con quién habla él en los Estados Unidos. Mm, Es Estados Unidos el que decide quién habla con AMLO, ¿sabes? sí. Entonces, siendo que eso es así, él tiene que mantener una agenda y si se retira, yo soy el representante de Estados Unidos, yo me retiro también. Sí. Pero si tú te quedas ahí, tú estás avalando la conducta del señor. Sí, bueno, vamos a ver un poco más detalle de esa conferencia porque me parece que hubo un desaire bastante grande ahí. Pero claro, no, un desaire no, a mí me parece que realmente fue un mensaje bien claro. Yo voy a hacer lo que me da la gana y además ustedes me van a dejar que yo haga lo que me dé la gana. Y además sin verdaderas propuestas concretas. O sea, acuérdate que Harris ha sido designada por el presidente Biden eh, para tratar el problema de la inmigración incontrolada tanto de la zona del Triángulo del Norte como de México. Y ese era el motivo de la conversación. Y no parece ser que hubiesen llegado a nada efectivo. Ahora, me parece que hay algo que está sucediendo en Latinoamérica, que es lo que intuíamos anteriormente, que tiene que ver con México, tiene que ver con la debilidad percibida de los Estados Unidos en la región, y francamente un gran vacío de poder que está ocurriendo, que yo creo que AMLO quiere tratar de tomar conjuntamente con el presidente Alberto Fernández de Argentina. ¿Tú que has estado viendo eso, qué me cuentas al respecto? Mira, a mí lo que me parece es que en América Latina en este momento hay una crisis de liderazgo. Francamente que todos los líderes latinoamericanos parecieran no llenar los requisitos ni de la crisis, ni del momento histórico, y muchísimo menos de la transición económica que estamos viviendo. Entonces, dado eso así, por supuesto, tú piensas, ¿cómo se llena ese vacío? Pues ese vacío se puede llenar de dos maneras. Se puede llenar
con una conducción internacional firme de Europa o de los Estados Unidos. Europa, su agenda no es latinoamericana para nada, porque ellos, como lo dijo bien claro la señora Thatcher en 1989, los próximos 40 años de Europa van a ser la absorción de Europa Oriental dentro del andamiaje democrático europeo y el desarrollo de interconexiones económicas que le permitan a esos países prosperar y tener las clases medias que tienen Inglaterra, que tiene Alemania, que tiene Italia, que tiene Francia. Eso. Bueno, entonces ellos están enfocados en eso. A nosotros no nos queda otra que el tratar de llenar ese vacío con las instituciones que hemos creado a nivel regional. Una de ellas es la OEA. En la OEA tenemos un secretario general bastante despierto, que él ha tomado muy bien su reto, ha tratado de defender con todos los recursos que la organización le otorga a la democracia y a la vigencia de la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, detrás de él no se ha cohesionado el liderazgo democrático de América Latina, que era lo que tendrían que haber hecho. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. En cambio, el liderazgo no democrático latinoamericano, que lo que quieren es sistemas autoritarios como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Bolivia y como el de México, porque ya eso que tiene AMLO no se puede llamar democracia. Entonces, los que quieren seguir, quieren trillar esa vía, sí están unidos, sí tienen una estrategia y sí están confrontando a las otras naciones. No sé. Están totalmente tratando de desprestigiar la OEA. Claro. La OEA pero no sé si los trágicos sucesos de la semana pasada en Colombia van a llamar a todos los jefes de Estado a reflexionar y entender que o se meten detrás del secretario general de la OEA y la OEA para defender la democracia, o uno a uno va a ir cayendo. Está en gran peligro la democracia en Latinoamérica en este momento. Gran peligro. Pero bueno, no sé, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Sí. No creo sinceramente, o no sé qué opinas tú, pero yo no creo sinceramente que los países de América Latina todavía estén o hayan salido del entumecimiento que produjo el COVID o que ha producido el COVID-19 para empezar a tener una agenda estratégica. Creo que están todavía como cuando a ti te dan un golpe y la sangre no te vuelve a la cabeza, entonces no sabes qué hacer. No ayuda que el totalitarismo en general es muy, vamos a llamarlo así, bien visto entre nuestros pueblos. Porque como decía mismo Luis Almagro en la conferencia esa que tuvimos la semana pasada, tanto como se denuncian esos países que tú mencionaste, de la misma manera habría que denunciar lo que está ocurriendo en El Salvador y en Brasil, que también están posicionándose de manera totalitaria. Los totalitarismos de izquierda y de derecha son simplemente rutas al fracaso económico y social de cualquier pueblo. No es una respuesta a el Grupo de Puebla o al Foro de Sao Paulo simplemente tener totalitarismo de derecha o totalitarismo mercantilistas con signos. Bueno, pero es que eso lo dejó bien claro los estudios de la señora Kirkpatrick. La señora Kirkpatrick claramente demostró que el totalitarismo y el autoritarismo persiguen un solo objetivo, que es mantenerse en el poder, a costa de cualquier sacrificio hacia la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Como ese es su único objetivo, aun cuando ellos usen plataformas políticas distintas para lograr ese objetivo, el logro de ese objetivo los une. Sí. Bueno,
estamos muy mal. Yo no sé, hay una crisis de liderazgo total en Latinoamérica y yo no sé qué hacer al respecto, salvo denunciarlo, como se lo estamos denunciando en este momento, y esperemos que de alguna manera hay un despertar ciudadano del cual surja algún liderazgo. Y bueno, ahora vámonos para el resto del mundo. Sí, Hay vamos a otros temas. esa escuela para niñas en Afganistán, qué cosa tan espantosa. Espantosa. Una escuela para niñas fue blanco de una explosión. En realidad fueron tres explosiones en cadena, de esas diseñadas como para que la gente se alborote y entonces van a otro lado y hay otra explosión y van a otro, o sea, para maximizar la cantidad de muertes, en particular de niñas que estaban yendo al colegio. Y se anticipa que este tipo de situación va a ocurrir cada vez más y más debido a la salida anticipada del ejército de los Estados Unidos del Teatro de Operaciones de Afganistán. El saldo de muertos hasta ahora en este atentado es al menos 85 personas. En un programa pasado creo que comentamos, y tú estabas horrorizado con lo que yo dije, pero es que yo creo que ese pueblo afgano es un pueblo bárbaro. Si tú lees el poema de Rudyard Kipling sobre lo que ocurría cuando estaban los ingleses en Afganistán luchando, es una cosa espantosa. Hasta las mujeres participaban en el desmembramiento y asesinato de los soldados que quedaban heridos en el campo de batalla. Era una cosa horrorosa, era una cosa espantosa. Y han seguido siendo así. Es un pueblo muy extraño, muy bárbaro y Y irreductible. Y muy yo creo tribal, que aparentemente. O sea, definitivamente, como toda la región, aparentemente hay rivalidades entre los chiitas y los sunitas. Y esta escuela en particular estaba en un barrio que es básicamente chiita del grupo étnico Hazara, que ha sido blanco en numerosas oportunidades de ataques terroristas. O sea, si uno lee la cantidad de ataques que le han hecho, o sea, en el último año han matado como a 300 personas en diversos ataques. Una bomba en una maternidad, otra en un gimnasio. O sea, es horroroso lo que han estado haciendo con esta gente. Y aparentemente, porque este grupo étnico Hazara es un grupo que se caracteriza por tener muchos jóvenes que se han adaptado a la idea de la tecnocracia y la modernidad, incluyendo pues por supuesto esta escuela de niñas, y ha sido básicamente pro gobierno. Incluso hay uno de los vicepresidentes de Afganistán es del grupo étnico Hazara, pero no han sido sumamente protegidos por el gobierno, y ahora lo que se está temiendo es que mucho más con los Estados Unidos yéndose, es que esta gente ya está diciendo que va a agarrar las armas y se va a convertirse en un grupo paramilitar para defenderse. O sea, vamos a caer otra vez en las rivalidades de tribus en Afganistán, las rivalidades bárbaras a las que tú te pero sé que refieres. nunca han salido. Esa gente está en la época de la edad de piedra, de ahí no han salido nunca. Sí, bueno, es que Entonces yo yo no sé, francamente, yo como te te digo decía en esa sincera, conversación que tuvimos anteriormente, yo no creo que eso sea un país, sino que es un territorio lleno de tribus. estoy de acuerdo en lo que tú crees quieras, pero todas esas tribus son bárbaras. Ahí no hay una sola que sea civilizada. Sí, bueno, Entonces, bueno, ¿qué vas a esperar? Yo sinceramente los dejaría que se maten entre ellos y al final habrá alguien que se imponga y vendrá, pero es que no hay otra cosa. Mira, yo por no sé ahí si han tú te pasado acuerdas del señor este que... Alejandro Magno, el primero que relató la historia de esta gente, de estos salvajes. Alejandro Magno, ya era salvaje en esa época y siguen siendo salvajes en el siglo XXI. Yo no Dime sé si tú. tú te acuerdas de un señor que era rival, pues, o enemigo de Osama Bin Laden, se llama Massoud, no me acuerdo qué es Massoud, ¿Ah? que lo mataron poco antes de los ataques del Claro, lo mataron 9. poniendo un dispositivo en una cámara de televisión que Exactamente. supuestamente le estaba haciendo una entrevista. Bueno, ese señor ahora, hoy en día, es básicamente un héroe
de la mayor parte de los afganos, pero no de este grupo Hazara, porque él también aplicó tácticas genocidas a esta gente. O sea, tú dices, son bárbaros de aquí y allá, por todos Pero es lados. que te estoy diciendo que son bárbaros. Ujú. Eh, Y tú insistes en Seguramente que defender. el problema básico es que quieren hacer de un territorio con tribus un país. Y un país no se puede hacer con un territorio con tribus, porque las tribus simplemente se ven las unas a las otras y si piensan que hay una frontera que los contiene y que puede haber alguna manera de gobernar dentro de esa frontera a todo el país, entonces van a estar como rivales tratando de hacer eso. Eso no puede ser una nación-estado viable, la manera en que está compuesta socialmente. Bueno, vamos a ver qué decide. La verdad que ese problema de Afganistán es un problema de los rusos y los chinos, que vean a ver qué hacen con eso. Ah, los chinos están sumamente preocupados ahora que los Estados Unidos se va. Ajá. Porque claro, Afganistán está en la frontera con China y ellos piensan que, acuérdate que ellos tienen el problema de los musulmanes ahí en el sector occidental de China, ah, los, Uyghurs, los uigur, y los que Uyghurs. obviamente pueden aliarse con cualquiera de los grupos musulmanes en Afganistán y no te creas, yo creo Bueno, que pues que China es entonces el siguiente en entrar en Afganistán, el siguiente. que se apliquen al problema, porque ese es problema de ellos, francamente. Bueno. Hasta aquí nuestra conversación el día de hoy. La semana que viene nuevamente compartiremos nuestras perspectivas sobre estos y otros temas de gran relevancia en todas las regiones del mundo. Agradecemos mucho su atención, sus comentarios y sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas, aquí y allá. Manténganse siempre al día con noticias y entretenimiento en macortv.com. Síganos en Twitter y les deseamos, como siempre, un feliz día y una buena semana. Estén donde estén.